Hola chicos, chicas, en este último video vamos a revisar el último aspecto cognitivo del examen del estado mental, que es introspección y juicio, y vamos a revisar también un ejemplo del examen del estado mental, que incluso ustedes van a tener oportunidad de desarrollar por ahí una actividad. Ok, respecto a introspección y juicio, recordemos que la introspección es esta parte en la cual yo me echo una mirada hacia mí misma o hacia mí mismo. Y de alguna manera, cuando una persona viene a entrevista o viene a consulta, viene con cierto nivel de introspección, ¿no? Nos vamos a encontrar de todo, personas que saben que algo ocurre, que algo anda mal, que algo les está afectando y por tanto vienen a consulta para buscar una solución al problema u otra opinión u otra mirada. Y va a haber por otro lado algunas personas que ya vienen con un análisis o autoanálisis de su problemática bastante elaborada, ¿no? Entonces, aquí es importante considerar y valorar cuál es el nivel de introspección de esa persona. Vamos a tener como 4 opciones, son los que nos brinda Morrison, desde aquellas personas que saben que algo anda mal, pero no saben exactamente qué o qué lo causa, o cuáles son los detonantes, o qué es lo que está ocurriendo, o qué tanto les afecta. Solamente saben que algo anda mal y que hay un malestar. Hay otras personas que igualmente saben que algo anda mal, pero que también esto de continuar puede tener algunas implicaciones para su bienestar a futuro, ¿no? Es decir, saben que algo anda mal y si esto continúa, entonces se puede llegar a afectar muchísimo más, ¿no? Hay personas que dentro de esta introspección han analizado y autoanalizado lo que les ocurre y hay quienes ya atribuyen alguna causa biológica a lo que les ocurre, ¿no? O sea, alguna cuestión quizás a nivel cerebral, a nivel neuroquímico o alguna cuestión física, de salud, de enfermedad o algún aspecto de este tipo, ¿no? Hay personas que lo atribuyen a una cuestión psicológica, por ejemplo, algo que ocurrió, algo que no están afrontando como de la mejor manera, o bien le dan una atribución más bien social. Va a haber algunas personas que incluso esta atribución o van a contemplar como causa a eso que los lleva a consulta o los lleva a entrevista, como algunas situaciones o algunas cuestiones un tanto extremistas o un tanto extravagantes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que creen que lo que les ocurre es causa de demonios, de brujería, de extraterrestres, de cuestiones que, bueno, no son tan reales, ¿no? O apegadas a la realidad, pero que más sin embargo dan esta atribución a lo que les ocurre. Y hay algunas otras personas que igualmente saben que algo les ocurre y por tanto saben que necesitan recibir algún tipo de tratamiento. Incluso hay personas que lo van a decir, es que yo no puedo sola o no puedo solo, entonces necesito recibir un tratamiento o la ayuda de un profesional. Entonces aquí vamos a tener distintos tipos de introspección. Y también esta introspección puede ser parcial, ya lo decíamos, desde aquellas personas que saben que algo anda mal, pero no saben qué, incluso personas que culpan a los demás de sus problemas y no hay un autoanálisis o no hay un reconocimiento como de sus responsabilidades o lo que ellos y ellas hacen, ¿no? Una introspección fluida, es decir, como que a veces sí tienen una conciencia, otras veces no, y está constantemente como fluctuando esta introspección. Hay quienes tienen una introspección muy pobre o quienes sí tienen una introspección total. Y por otro lado vamos a tener el juicio también, que el juicio es la capacidad para decidir sobre un curso apropiado de acción en la búsqueda de metas realistas. Recordemos que una cosa es reconocer que algo está mal, que algo me está afectando y otra cosa hacer algo al respecto, ¿no? O sea, yo puedo tener mucha conciencia acerca de lo que me ocurre, pero no busco ayuda, no busco atención, no me atiendo. Entonces, el juicio es justamente el tomar acción, es decir, el saber que sí algo anda mal, pero estoy haciendo algo al respecto, ¿no? O sea, como que esta congruencia que hay. Y algunas preguntas que podemos hacer justamente para indagar esto dentro de nuestra entrevista pudieran ser: ¿qué esperas tú del tratamiento y cuáles son tus planes para el futuro? Si se fijan, estas dos palabras están muy en relación con una visualización que hacemos a futuro y justamente pues de la mejora en nuestro bienestar. Y bueno, hasta aquí la parte de introspección y juicio. Vamos a ver ahora un ejemplo del examen del estado mental, que yo les quiero mostrar aquí un formato que yo utilizo y que justamente va a ser la tarea que ustedes van a tener en la semana. Ya vimos los aspectos del examen del estado mental, veíamos que lo podemos dividir como en dos grandes áreas, que es los aspectos conductuales y los aspectos cognitivos, y cada uno van a contemplar algunos elementos muy particulares.
Y bueno, aquí lo que yo les voy a pedir es de que elaboremos un formato que nos sirva de alguna manera para una forma práctica, una forma muy sencilla para tener en cuenta todos estos elementos y a la hora que estemos en la entrevista con nuestro paciente o nuestra paciente, pues poder observar todos estos aspectos. Por ejemplo, este es el formato que yo utilizo. Obviamente me basé en lo que nos refiere o en lo que nos proporciona Morrison. Y bueno, yo lo elaboré así. Está primero en la parte de aspectos conductuales y lo tengo identificado incluso por colores. Primero tenemos la parte de apariencia y conducta general. Y si se fijan, viene todo lo que vimos, todo lo que revisamos. Características físicas, estado de alerta, ropa e higiene, actividad motriz, expresión facial, voz, actitud hacia el entrevistador o entrevistadora. Después, en verde, viene el estado de ánimo. Yo consideré necesario hacer esta diferenciación que vimos entre estado de ánimo y afecto. Y viene el tipo de estado de ánimo, la labilidad, el estado de ánimo apropiado o inapropiado y la intensidad del mismo. En azul vamos a tener curso del pensamiento y vamos a tener todos los defectos de asociación que se pueden presentar, la velocidad y ritmo del habla anormal y luego pasamos a los aspectos cognitivos. En los aspectos cognitivos, recordemos que teníamos contenido del pensamiento y aquí englobamos los delirios. En la percepción vamos a tener alucinaciones y experiencias preocupantes. En morado tenemos conciencia y cognición y viene lo que vimos justo en el video anterior. Atención y concentración, orientación, lenguaje, memoria, información cultural, pensamiento abstracto. Y por último, en amarillo viene introspección y juicio, ¿no? Y viene justamente lo que acabamos de revisar hace un momento. Y bueno, ese es un formato que a mí me sirve. Sí quiero hacer la aclaración que no es como que ese formato lo vaya a tener yo en mi entrevista impreso y por un lado y conforme voy observando a mi paciente voy ahora sí que anotando y palomeando. Recordemos que en la entrevista ya tenemos un formato de preguntas establecidas, estructuradas para llevar a cabo el proceso de entrevista y entonces pues el tener dos formatos por ahí a la mano nos pudiera resultar un tanto complejo e incluso incómodo. Más bien, este formato nos sirve para que nosotros tengamos un esquema de aquellos aspectos que debemos tener en cuenta para observar conforme se va dando el proceso de entrevista, ¿no? Incluso una vez que termino ese proceso de entrevista, yo debo hacer ahora sí que un reporte, un pequeño informe de lo que se recabó en esa entrevista y es importante que yo anexe una descriptiva del estado mental de mi paciente, ¿no? En este caso yo les traigo este ejemplo, tomando en consideración ese formatito, esa estructura de examen de estado mental. Yo hice esta narrativa y esta descripción del estado mental de este hombre de 32 años. Dice así: el sujeto entrevistado, hombre de 32 años de edad, cuya apariencia concuerda con su edad cronológica, es de complexión atlética, aparente buena nutrición y postura erguida. Como características físicas inusuales, tiene un tatuaje de símbolos hebreos en el hombro y una cicatriz en el dorso de la mano izquierda, el cual menciona se lo realizó mientras aprendía a cocinar de joven, ya que su profesión es chef. Viste ropa deportiva, cuidada y limpia, tiene bigote y barba un tanto crecida. Si se fijan hasta aquí, estamos abordando temas de la apariencia de la persona, de características físicas, que incluso al leerlo nos da una idea o incluso podemos hacer como una representación mental de esta persona. Es decir, podemos imaginarnos con esta descripción a un hombre de 32 años, ¿no? Bueno, estado de alerta normal, su actividad motriz es un tanto inquieta, ya que mueve constantemente la pierna derecha, se sienta en actitud receptiva en el sillón, mantiene las manos unidas hacia abajo y los codos apoyados en sus muslos. Solo cuando brinda explicaciones amplias realiza ademanes como buscando las palabras. Si se fijan hasta aquí esta descripción, lo que nos está indicando, incluso nos permite nuevamente imaginar a este hombre cómo está sentado en esa silla, en ese sillón. Pareciera que, bueno, está como en esta postura, sus codos apoyados en los muslos, las manos en esta parte como hacia abajo. Quizás pudiéramos decir que se trata de una postura rígida o quizás un tanto cómoda para él. Cuando da explicaciones o descripciones amplias sobre algo, entonces ya es cuando mueve las manos, hace ademanes, pero luego vuelve como esta postura nuevamente.
y pareciera que denota cierto nerviosismo o ansiedades, porque también nos narra o nos describe que la pierna está como constantemente haciendo esto, ¿no? O sea, la pierna derecha está constantemente moviéndose, ¿no? Entonces, algo por ahí le pudiera estar resultando un tanto incómodo. Y bueno, siguiendo, dice, no se observa conducta inapropiada ni movimientos involuntarios, realiza contacto visual con la entrevistadora, a excepción de cuando se hablan de temas de pareja, en donde suele mirar hacia abajo. Aquí, si se fijan, ya es un indicativo, ¿no? Es decir, si hace contacto visual con la entrevistadora, pero ante ciertos temas pareciera que cambia ese contacto visual o esa actitud, y aquí nos pudiera estar indicando que un tema importante de atención clínica pudiera ser en el ámbito de pareja. Volumen, tono y claridad de la voz normal, mantiene una actitud colaboradora y abierta a lo largo de la sesión. Respecto a su estado de ánimo, refiere sentir ansiedad la mayor parte del tiempo, así como enojo e impotencia de gravedad un tanto elevada, mismas emociones que parecen coincidir con el afecto mostrado en la sesión, especialmente al tocar el tema de pareja. Es decir, si hay una congruencia entre cómo dice sentirse y cómo lo está expresando, y nuevamente aquí tenemos el tema de pareja que está saltando o está pareciendo relevante como motivo de atención clínica. Sin la habilidad emocional ni estados de ánimo inapropiados. Respecto al curso del pensamiento, muestra descarrilamiento, ya que algunas ideas parecen tropezar entre sí. De igual forma, se observa pensamiento bloqueado, pues ante algunas preguntas se limita a responder con desesperación, no sé, no sé. Aquí volvemos, no estamos observando como tal el pensamiento, sino que más bien estamos atentas, atentos y prestando atención al discurso de la persona, y nos podemos dar una idea de su actividad mental o cognitiva en este momento, ¿no? Entonces, hay descarrilamiento y hay cierto bloqueo. Muestra premio por hablar ante sospechas de infidelidad de su pareja, pero ante preguntas dirigidas hacia él mismo, la latencia de respuesta aumenta y hace uso de muletillas. Nuevamente el tema de pareja salta, es decir, parece que tiene esta necesidad por expresar cómo se siente y lo que está ocurriendo, pero cuando es momento de hacer cierta introspección o mirar hacia él mismo, entonces pareciera que hay cierta resistencia y entonces tarda en responder e incluso usa muletillas. En el contenido del pensamiento aparecen delirios de celos, que decíamos son estas ideas erróneas y prefijadas, es decir, más allá de los celos normales que se puedan presentar, pareciera que esta idea está ahí, como muy latente, muy insistente. No hay alucinaciones de ningún tipo, ni experiencias preocupantes, adecuada atención y concentración, orientado en tiempo, espacio y persona. Hay un lenguaje comprensible y fluido, no parece haber déficits de memoria inmediata, a corto plazo y a largo plazo, es decir, ya si se fijan aquí, los aspectos cognitivos pareciera que hay cierta adecuación o no parece haber como algún déficit, a excepción de esta parte de los delirios. Posee introspección parcial, ya que parece ser consciente de que se encuentra inmerso en un problema que le afecta, sin embargo mantiene ideas e interpretaciones distorsionadas que lo llevan a focalizarse en las personas a su alrededor como responsables del problema. Y esto ya lo habíamos visto en un aspecto de la descripción un poquito más adelante, en la cual pareciera que él señala constantemente a otras personas, sabe que existe un problema, que algo le está afectando, pero no hay un reconocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, de qué es lo que él está aportando al problema o la manera en cómo él está reaccionando o está afrontando esa problemática. Y bueno, les decía, este es un ejemplo de una descriptiva o un informe que hacemos del examen del estado mental. Si se fijan, tratamos de abordar todas las áreas o los aspectos que estuvimos revisando. Quizás no abordamos todas como tal, pero sí la mayoría o las más importantes, ¿no? De alguna manera, esto nos permite visualizar a ese hombre de manera física, en su apariencia y demás, el cómo se encuentra dentro de esa sesión o dentro de esa entrevista, su estado de ánimo, cómo su pensamiento, o sea, su actividad mental se está dando. Y entonces incluso pareciera que saltan por ahí algunos indicativos de motivos de atención clínica, ¿no? En este caso quizás la parte de pareja, ¿no? Pero todo esto nos da cuenta de el estado mental de esa persona en ese momento en particular. Por lo general, el examen del estado mental es algo que hacemos en todas las sesiones, en todas las entrevistas, y quizás vaya a ir variando. Obviamente, si lo remontamos a un ámbito clínico, pues obviamente hay una cuestión terapéutica en la cual se espera que vaya habiendo un avance, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo en todas las sesiones, pero es importante estarlo realizando continuamente. Y recuerden que la práctica es fundamental, no nos vamos a aprender todo esto de la noche a la mañana, de un día para otro, pero más bien con la práctica y conforme estemos observando a las personas a las que entrevistamos, bueno, vamos a ir agarrando ahora sí que práctica en todo esto.
Hasta aquí este video, chicos, chicas. Hasta pronto.